rabia, la rabia que es ocasionada por un virus de la familia Rhabdoviridae, que tiene la forma de bala. Esta bacteria, este virus es un virus que tiene características únicas. Vamos a ver. Bien, les decía ya que el virus de la rabia se caracteriza por pertenecer a la familia Rhabdoviridae, es un lisavirus, el virus causante de la familia. Y este virus es un virus simple, que tiene la forma de bala, que posee o codifica 5 proteínas en un virión con envoltura en forma de bala. Tiene un diámetro más o menos entre 50 y 95 námetros de diámetro y una longitud de 380 nanómetros. Fisiológicamente, el virus posee una serie de puntas, como pueden observar ustedes, compuestas por un trímero de glucoproteínas, que son las denominadas proteínas G, que recubren la superficie total del virus, así como les estoy mostrando con el cursor, miren, y sirve para que el virus se adhiera a las células que va a infectar y provoca la aparición de estas glucoproteínas, proteínas G, provocan la aparición, todas estas glucoproteínas G van a provocar la adhesión y la aparición de anticuerpos neutralizantes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que dentro de la envoltura, la nucleocápside helicoidal ha sido enrollada de manera simétrica alrededor de toda la estructura cilíndrica que le confiere un aspecto estriado. Si seguimos observando su fisiología, vemos que la nucleocápside, que se compone de una molécula de RNA monocatenario que contiene 12.000 de sentido negativo, que contiene 12.000 pares de bases. La nucleoproteína N, que es la principal proteína estructural, que mantiene la molécula de RNA en una configuración aceptable para que pueda esta molécula transcribir y protegerse de la digestión de las enzimas como la ribonucleasa. Las proteínas que son las más grandes, conocidas como las proteínas L y no estructurales, constituyen la polimerasa de RNA, dependiente también del RNA, las proteínas L. Y la proteína de la matriz, que se encuentra también acá, conocida como proteína M, se encuentra entre la nucleocápside y en la envoltura de la nucleocápside. Aquí podemos ver esas dos capas. Acá con rojo, observen ustedes, ahí está la proteína M. ¿Cuál es la replicación del virus de la rabia? Cuando se une a la superficie de la célula, el virus experimenta un proceso de endocitosis, incursión al interior de la célula. La envoltura se fusiona con la membrana de la vesícula endosómica de la célula para suministrarle así la nucleocápside al citoplasma. Puede producir 5 unidades de RNA mensajero individuales y una plantilla completa de RNA. Se traducen las proteínas a partir de los RNA mensajeros, incluyendo la proteína G,
que es glicosilada con el retículo endoplasmático, que puede ser procesada en el aparato de Golgi para suministrarle a la pared celular. El genoma del virus de la rabia se replica a partir de esta plantilla RNA positiva y cargada, y las proteínas que son de la nucleocápside N, la L y la NS se asocian con el genoma para formar la nucleocápside. Ahora, la proteína M se va a asociar a la membrana modificada por la proteína G, tras lo que ocurre el ensamblaje de la nucleocápside. Y el virus va a salir por gemación a partir de la célula como virión en forma de proyectil. Vamos a observar acá, justamente, miren, esta es la célula que invade y aquí por acá penetra el virus, se produce la penetración del virus y todo lo que hemos descrito, acá está el virus como en forma de bala, miren, acá está penetrando, descargando, inyectando todo su contenido y obviamente aquí se produce la adhesión, la transcripción, los movimientos de translación al interior con todas sus proteínas estructurales y el procesamiento, y acá mismo al interior de la célula, con todo este material se ensambla y se replica el virus. Y acá tenemos que el virus puede salir multiplicado de esta célula en forma de viriones para acudir a otras células, ¿no es cierto? Así se produce la infección por el virus de la rabia. ¿Cuál es la patogenia? La patogenia es bien conocida por todos nosotros, ¿no es cierto? La infección por el virus de la rabia puede ser a consecuencia de la mordedura de un animal que está rabioso, que generalmente son los perritos, ya que se transmite por la saliva, aunque también puede transmitirse por inhalación de virus que puedan estar suspendidos en el aire o en tejidos trasplantados infectados y por inoculación a través de mucosas o de membranas mucosas intactas. Dentro de lo que es la patogenia del virus de la rabia, el virus va a poder infectar a todo lo que es el sistema nervioso central. Por supuesto que va a infectar el cerebro, va a infectar la médula espinal, va a infectar directamente todas las terminaciones de los nervios y va a unirse a los receptores colinérgicos, nicotínicos o de gangliósidos que se localizan en las neuronas o en el músculo del punto de inoculación. Nosotros somos una inervación total de nervios, ya sea que el perro nos muerda en la cara, nos muerda en el brazo, nos muerda en el tronco, nos muerda en la cabeza, donde nos muerda el perro o en el pie, siempre tenemos terminaciones nerviosas, colinérgicas y nicotínicas, y estas hacen que el virus progrese, vaya por los axones de las neuronas. Por eso es que dice progresa por transporte axoplásmico retrógrado hacia los ganglios dorsales y hacia la médula espinal, y el cerebro se infecta con mucha rapidez después de esto. Por eso depende de dónde se produce la infección por la mordedura para que llegue lo más rápido hasta el cerebro. Dentro de lo que es su patología y su patogenia e inmunidad, las áreas que se afectan en el cerebro son el hipocampo, el tronco encefálico, las células ganglionares, los núcleos de protuberancia y las células de Purkinje del cerebelo. Acá tenemos al cerebelo, observen ustedes, y obviamente en el cerebelo se va a producir la denominada encefalitis y degradación neural. Si el perro, por ejemplo, muerde a una persona, a un ser humano, en la pierna, que es lo que más frecuentemente, una de las mordeduras más frecuentes, va a hacer todo este recorrido por las terminaciones nerviosas hasta encontrar la médula espinal, y obviamente va a ir infectando poco a poco todos los ganglios y las terminaciones nerválicas y nerviosas, y van a ir produciendo encefalitis y degradación neural. Se observa entonces que cuando muerde el perro hay la presencia de corpúsculos de inclusión que se conocen con el nombre de corpúsculos de Negri. Estos corpúsculos de Negri están, después de que el virus se ha diseminado,
desde el sistema nervioso central a través de las neuronas hacia áreas intensamente inervadas como la piel, del cuello, la cabeza, las glándulas salivales, la retina, la córnea, la mucosa nasal, la médula adrenal y también el parénquima renal. Puede ir al parénquima renal y a las células acinares pancreáticas en el páncreas también. Bien, una vez que aparecen los síntomas y que la rabia puede ser mortal, una vez que aparecen los síntomas. Por eso es que se dice que cuánto pasa para el tiempo de incubación, la duración del tiempo de incubación se puede medir. Primero, por la concentración del virus en el sitio de la picadura, o sea, en el inóculo, por la proximidad de la herida al cerebro. Mientras más próximo, si muerde en la cara, llega inmediatamente al cerebro. También por la gravedad de la herida. Hay heridas muy superficiales, en cambio hay otras heridas que son más profundas. Y por la edad del organismo anfitrión. Si el virus es transmitido por la mordedura de un perro a un bebé, imagínense, que no tiene su estado del sistema inmunitario completamente desarrollado, se produce más rápidamente el daño, como cuando el virus es transmitido a un anciano por la mordedura de un can o de un perro, ¿no es cierto? También se produce rápidamente por el estado del sistema inmunitario, ya que los bebés y los ancianos, o los niños y los ancianos, son las personas que tienen menor grado de inmunidad que las personas adultas. Entonces, también la patogenia para el virus de la rabia está relacionada con la edad del organismo anfitrión. Ahora, rara vez el virus de la rabia ocasiona lesiones inflamatorias y los anticuerpos neutralizantes aparecen hasta que el cuadro clínico ya está bien establecido. Existe inmunidad celular, pero aparece desempeñar una función muy disminuida o casi nula, muy minoritaria, frente a la protección de la infección por el virus de la rabia. Epidemiológicamente, la rabia es una zoonosis clásica que es transmitida de los animales, como los perros, a los seres humanos. La rabia se mantiene y se transmite de dos formas. Existe también una rabia urbana, donde el perro es el principal transmisor, y existen rabias salvajes que pueden ser transmitidas por otros animales, principalmente transmitidas por animales salvajes como los murciélagos, las mofetas, los mapaches, los tejones y los zorros. Los principales factores que son responsables de los casos de rabia es la población abundante de perros callejeros que tenemos en nuestras calles y la ausencia de programas de control frente a la rabia. En nuestro medio esto casi no es tan posible, ya que tenemos mucho control del virus de la rabia y están constantemente desarrollándose vacunaciones por el CEDIS, ¿no es cierto? Existen entonces fases que tiene la enfermedad, cuáles serían las enfermedades clínicas, cuáles serían los síntomas, cuánto es el tiempo, el estado del virus, etcétera, etcétera. En la fase de la incubación, los síntomas no existen. Generalmente el tiempo puede variar entre 60 días para algunos casos hasta 365 días después de la infección. Y esto va a depender de que el título del virus en la mordida sea bajo y que se quede a nivel muscular. En cambio, en la fase prodrómica, cuando ya aparecen los síntomas como la fiebre, las náuseas, los vómitos, hay pérdida del apetito, hay mucho dolor de cabeza, hay mucha letargia, dolor en el lugar de la mordedura, y esto puede ocurrir entre 2 y 10 días. O sea, no puede pasar una vez que aparecen los síntomas. El título es bajo todavía y el virus está en el sistema nervioso central y en el cerebro. Ahora bien, en la fase que se conoce como neurológica o fase neurológica, se produce la hidrofobia. ¿Qué quiere decir la hidrofobia?
que repelen estos pacientes el agua, ¿no es cierto? Y en la hidrofobia, o sea, no pueden ver el agua. Les producen espasmos faringios una vez que observan el agua. Y ni qué decir, imposible hacerles tomar agua. Hay mucha hiperactividad, el paciente tiene mucha hiperactividad, mucha ansiedad, mucha depresión y se produce una parálisis y una descoordinación y mucha confusión y delirio. Esta fase neurológica puede durar entre 2 días y 7 días. ¿Cómo se encuentra el virus en este estado? El título de los virus es muy elevado en el cerebro y en otros puntos durante la fase neurológica y nosotros podemos detectar los anticuerpos en el suero y en el sistema nervioso central. La última fase de la enfermedad de la rabia es el coma, donde puede producirse un paro cardíaco, el paciente entra en coma, hay una hipotensión, existe una hipoventilación, existen muchas infecciones secundarias producidas a nivel de esto y puede durar hasta 14 días, desde el día de la mordedura. El título de los anticuerpos o del título de los virus es muy elevado en el cerebro y en otros puntos, también durante la fase del coma, conocida como fase de coma. Entonces, si recapitulamos, diremos que dentro de la clínica de la rabia, la hidrofobia es el síntoma más característico de la rabia. Entre un 20 y un 50% de pacientes tienen hidrofobia. Esta hidrofobia se produce por el dolor que se asocia cuando intenta tragar agua, el paciente. Entre un 15 y un 60% de los pacientes, el único síntoma que tienen es en realidad la parálisis, que puede ocasionar insuficiencia respiratoria. La fase del coma prácticamente siempre provoca la muerte como consecuencia de las complicaciones neurológicas y pulmonares. Como pueden observar en la figura que les estoy mostrando, miren este pequeño gráfico, estamos viendo cómo están conectadas las inervaciones completamente hacia la columna vertebral, hacia lo que es toda la inervación en el sistema nervioso central, ¿no? Observen ustedes, desde todas partes del organismo. Y estas son las que ocasionan, pues, justamente que se provoque la muerte como consecuencia de las complicaciones a nivel de las neuronas y a nivel pulmonar también. El diagnóstico de laboratorio para el virus de la rabia se realiza siempre detectando el antígeno viral en el sistema nervioso central o en la piel o en el aislamiento del virus, la detección del genoma y los resultados serológicos. El diagnóstico distintivo son los cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos, consistentes en agregados de nucleocápsides víricas o denominados corpúsculos de Negri, pero pueden ser estos corpúsculos de Negri solamente observados en un 70 a un 90% del tejido cerebral de individuos aquejados, que obviamente se pueden observar después que la persona ha fallecido, ¿no? Ahí están, miren, estos son los neuronios piramidales o denominados también corpúsculos de Negri, todos estos que estoy mostrando, son los denominados corpúsculos de Negri. Si seguimos con el diagnóstico de laboratorio, veremos que la única técnica es la inmunofluorescencia directa o la detección del genoma mediante la PCR T1, que es una prueba rápida y sensible, constituyendo los métodos de elección para el diagnóstico de la rabia. No existe otro método. Las muestras que necesitamos para esto es saliva de la persona infectada o mordida, el suero, el líquido raquídeo, el material de la biopsia cutánea de la nuca o material de la biopsia cerebral o la autopsia, generalmente cuando el individuo está muerto, y los frotis de impresión de células epiteliales corneales. Entonces, de ahí se puede llevar a cabo una reacción de la cadena polimerasa o PCR en primer tiempo. El diagnóstico de laboratorio del virus también se puede realizar cultivos celulares en ratones lactantes, pero esto no se hace en cualquier laboratorio, esto se hace en laboratorios de referencia
que nosotros no tenemos para el virus, donde tenemos estos en el CDC de Atlanta, en la Fundación Osvaldo Cruz, localizados en Río, donde hay laboratorios de referencia enormes que cuentan con bioterios, donde tienen ratones lactantes para poderles inocular en el cerebro el virus de la persona mordida o el suero de la persona mordido, y luego hay que examinar posteriormente por inmunofluorescencia los virus. Los títulos a nosotros, ¿qué nos queda? Solamente la serología. Mirar los títulos de anticuerpos de rabia en el suero, en el líquido cefalorraquíneo, y determinar mediante un ELISA o un análisis rápido de inhibición de inmunofluorescencia. Pero solamente se van a detectar en etapas avanzadas de la enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento para el virus de la rabia? Obviamente que la profilaxis posterior a la mordedura es la única medida posible para evitar un cuadro que se desarrolle clínicamente en un individuo infectado. ¿Qué hay que hacer? Lo primero, cuando a una persona le muerde el perro, hay que limpiar la contaminación de la herida abierta o de la membrana mucosa con abundante agua. Luego, el tejido cerebral del animal sospechoso, que es el que ha mordido, tienen que cortarle muchas veces la cabeza y llevar la cabeza, secuestrar la cabeza del animal para un laboratorio de referencia donde puedan observar por técnicas inmunofluorescentes al virus de la rabia. Y si el virus, si el tejido del animal que se analiza no presenta infección, bueno, estamos libres, ¿no es cierto? Pero si ha mordido un perro callejero a una persona y no tenemos ninguna certeza, ni conocemos al dueño, ni sabemos dónde están sus vacunas, la primera medida, el tratamiento local de la herida, luego hay que lavar con agua y jabón o cualquier otra sustancia que pueda inactivar el virus. La Organización Mundial de la Salud recomienda que se puede instilar o dejar caer suero antirrábico alrededor de la herida. Es bueno. Después se debe administrar la vacuna inmediatamente que existe para el virus de la rabia, combinada con la administración de inmunoglobulina antirrábica humana. IGARC es conocida, inmunoglobulina antirrábica humana. Quiere decir inmunoglobulina antirrábica humana o suero antirrábico de caballo también se puede colocar. Durante el tratamiento, hay en la vacunación postinfecciosa o postexposición, generalmente se produce en el día 0, en el día 3, en el día 4, en el día 14, hasta el día 28. 28 días después. Entonces son 5 visitas, 5 vacunas, esta vacuna IGARC, con 5 dosis. La primera visita, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta visita a los 28 días. Otro tratamiento. Los individuos que trabajan, ¿quiénes se van a tratar? Los que trabajan con animales, los que trabajan en laboratorios donde manejan tejidos infectados o individuos que viajan a zonas endémicas. Se les recomienda la administración de la BCDH por vía intramuscular, que es otra vacuna, o intradérmica en 3 dosis que confiere una protección por 2 años. Eso es para las personas que están en contacto. La prevención de la rabia humana depende del control de la rabia en los animales domésticos y en los animales salvajes. Aquí tenemos algunos ejemplos de las vacunas del virus de la rabia. Muy bien. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo acerca de este tema, por favor. Si no, pregunten ahora. Y vamos a sacar un screenshot de estas 25 personas. Ya estamos terminando casi el programa, nos falta muy poco. Nos vamos a quedar acá. Doctora, una consulta. Sí, Lupe. En cuanto a los... no le entendí muy bien esa parte, porque me estaba reconectando. Acerca de una vez que la persona se infecta con rabia, ¿en qué momento se aparecen no sé si eran células de Negri o cómo era corpúsculos de Negri. Eso es cuando ya hay invasión al cerebro. Las neuronas se infectan, entonces en los tejidos se producen los corpúsculos de Negri. Es una etapa ya avanzada esa parte, ¿no? Claro que sí, ya en una etapa avanzada. Cuando el virus ya está
Muchas veces estos corpúsculos de Negri se observan en las biopsias de las personas que han fallecido, ¿no? Bien. Otra pregunta, María Lisbeth, dígame. Doctora, buenos días. Una consultita. ¿El día de hoy se pasará de manera normal la práctica? Bueno, hemos estado hablando con sus compañeras porque ya ustedes han terminado su seminario de microbiología y nada más estamos pendientes de dar los repasos pequeños. Entonces, o el examen o un examen final y todos hemos coincidido, han